Hola, sexto año, ¿cómo va? Les voy a subir la corrección de derivadas mediante reglas de derivación. Yo después cuando volvamos a la presencialidad, que sé que vamos a volver después de las vacaciones, Dios quiere, les voy a dar una tabla, una fotocopiada con la tabla de derivación, ¿sí? Bien, yo acá les anoté algunas reglas básicas de derivación. Por ejemplo, si yo tengo una función igual a una constante, la derivada de toda constante de cualquier número va a ser 0. F' significa función derivada del prima. Por ejemplo, si tienen f de x igual 5, una función constante, su derivada f' va a ser 0. Y acá, claro, k es una constante, un número cualquiera, ¿sí? Después, si ustedes tienen f de x igual k por x, o sea, una constante por la x, la derivada va a ser la constante. K va a ser igual a la constante. Por ejemplo, fx es igual a 7x, su derivada va a ser 7. ¿Sí? Acá, si ustedes tienen f de x igual a x a la n, la variable elevada a cualquier número, su derivada va a ser el número ese, el exponente pasa acá multiplicando n por la variable elevada a la n menos 1, se le resta 1 al exponente. Por ejemplo, si tenemos f de x igual a x a la 8, la derivada de esta función va a ser 8 pasa multiplicando por x a la 7 y resto 1 al exponente. Si tenemos acá f de x igual 3x a la 7, el 7 pasa multiplicando, 7 por 3, 21 y resto 1 al exponente, x sexta. ¿Sí? Y es lo que ocurre acá. Acá la x está elevada a la 1, entonces 1 por 7 es 7 y 1 menos 1 0, por eso queda el 7 sola. Pero cuando está la x directamente pongan la constante. Ahora, la derivada de una función con raíz, ¿sí? Es la siguiente. Si yo tengo f de x igual raíz de x, recuerden que la x está elevada a la 1 y el índice de la raíz es 2. Lo que llevamos esto a un exponente fraccionario, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? X va a ser igual a x, esto va a ser igual a x a la 1 medio. Recuerden que el exponente pasa a numerador y el índice pasa a denominador para elevar como exponente fraccionario. Y después ahí hace la regla anterior, la regla 3. El 1 medio pasa multiplicando, 1 medio por x y acá 1 medio menos 1 menos 1 medio, a la x menos 1 medio. Si yo tengo f de x igual raíz cúbica de x cuadrado, lo llevo a exponente fraccionario, esto sería x a la 2 tercios. Y ahora lo derivo, 2 tercios pasa acá multiplicando, 2 tercios por x a la menos 1 tercio, porque 2 tercios menos 1 menos 1 tercio. Después, la derivada del seno es coseno, chicos. La derivada del coseno es menos seno, chicos. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. La derivada de e a la x es e a la x. Y acá hay un ejemplo. Si ustedes tienen f de x igual 5 e a la x, su derivada va a ser lo mismo, 5 e a la x. Bien, la derivada de una función exponencial puede ser, ¿sí? Por ejemplo, k a la x, una constante elevada a una variable, es la siguiente. Se pone k a la x por logaritmo natural de k, de la constante. Fíjense, tengo este ejemplo. F de x igual 4 a la x, su derivada va a ser 4 a la x por logaritmo natural de 4. La derivada de logaritmo, si yo tengo esta función, logaritmo en base k de x, su derivada va a ser 1 sobre x por logaritmo natural de k, de la base del logaritmo. Vamos al ejemplo. F de x igual logaritmo en base 2 de x, su derivada va a ser 1 sobre x sobre logaritmo natural de 2. ¿Sí? Y acá si usted tiene una función compuesta, por ejemplo, p de x igual al logaritmo natural de otra función de f de x, su derivada va a ser la derivada, p derivada va a ser igual a la derivada de la función que está dentro del logaritmo sobre la función que está dentro del logaritmo sin derivar. Voy a un ejemplo. Si tenemos f de x igual logaritmo natural de 5x cubo más seno de x, f' de x va a ser igual a la derivada de lo que está dentro del logaritmo, 3 por 5, 15, x cuadrado porque resto 1. El seno de x, la derivada del seno, lo mismo acá que es coseno, entonces me queda más coseno de x, ahí derivé toda la función que está dentro del logaritmo, sobre la función sin derivar, esto sin derivar 5x cubo más seno de x quedó como está. Apliqué este arreglo, la función que está dentro del logaritmo derivada sobre la función que está dentro del logaritmo sin derivar. Y ahora voy a los ejemplos. Derivar
aplicando las reglas. Voy a esta. ¿Cómo se deriva esta? Es una función elevada, la f de x es un 5x a la 8, es una función polinómica normal, chicos, es un monomio. Entonces, ¿qué hago? El 8 pasa multiplicando, 8 por 5, 40, resto 1 al 8, al exponente me queda 40x7, ¿sí? Acá, la derivada de coseno de x, la vimos antes, es menos seno de x, f' es menos seno de x, fíjense acá. Seguimos acá, tengo acá una función exponencial, f de x igual 7 a la x, ¿cómo se deriva esto? La derivada de esto es 7 a la x por logaritmo natural de 7, de la constante, es esta acá, chicos. La derivada de, bueno, tengo la función e a la x, la derivada de e a la x es e a la x, también lo vimos ahí. Tengo la derivada del logaritmo natural de x, es 1 sobre x, tengo la función logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x, ¿sí? Después tengo la 7, logaritmo natural de x séptima más e a la x menos 5, bueno, la derivada de esto es la función que está dentro del logaritmo derivada, x a la 7 derivada es 7x6 porque resta un número del exponente, más la derivada de a la x menos la derivada de 5 que es 0, no lo pongo, ¿sí? Sobre la función que está dentro del logaritmo natural sin derivar, entonces pongo x7 más lx menos 5 y ahí está el resultado. Lo que yo apliqué fue esta fórmula, ¿sí? Voy a la otra, f de x igual raíz quinta de x cubo, paso a potencia exponente fraccionario, x a la 3 quinto me queda, ¿sí? Ahora lo derivo, 3 quinto pasa acá multiplicando, 3 quinto por x a la menos 2 quinto, porque resto 1, 3 quinto, resto 1 en el exponente, 3 quinto menos 1 es menos 2 quinto. Y la última tengo logaritmo natural de 7x5 menos 8x más 1. La derivada de esa función es lo que está dentro del logaritmo derivado, sería 5 por 7, 35, resto 1, x4, menos 8, porque si es 8x, queda la constante sola, más 0, que no lo pongo, porque cuando la derivada de una constante es 0, sobre la función que está dentro sin derivar, 7x quinto menos 8x más 1. Chicos, espero que se haya entendido. Cualquier duda me van consultando. Después vamos a ir con suma, resta, multiplicación y división de funciones. La derivada de una multiplicación, la derivada de una suma, la derivada de una resta, la derivada de una división, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios de eso, ¿sí? Bueno, nos estamos yendo, chicos, nos estamos viendo, chicos, pronto. Saludos.